Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto, mi nombre es Mayren Martínez, psicóloga de profesión y estudiante de maestría en educación. Para nuestro equipo es un placer estar hoy aquí con ustedes en esta gran controversia de la apuesta de la educación en nuestro curso de Pedagogía Crítica y Condoleniales en la maestría de educación. Nuestro equipo en el día de hoy está conformado por Tatiana Costa, docente de profesión y estudiante de maestría en educación. Angie Ríos, docente de profesión y estudiante de maestría en educación. Y como lo habíamos dicho anteriormente, mi persona, Mayren Martínez, psicóloga y estudiante de maestría. En el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante, la postura que tiene la educación en Colombia. Es importante resaltar que posterior a la pandemia COVID-19, el mundo hizo una pausa, la educación tomó otro camino, donde la virtualidad fue nuestro único salvavidas para que la comunicación y la educación se transformara desde diferentes escenarios y necesidades. Por tal motivo, es importante indagar la historia de la educación, leer, leer cómo ésta se ha venido transformando y ha venido dando pasos de gigante en todos los contextos. Pérez y Gallego en el 2019 son autores muy importantes que refieren un artículo de la educación en Colombia, donde destacan en los diferentes ciclos de la educación cómo ha tomado impulso. La historia de la educación en Colombia se ha visto influenciada por varias circunstancias y acontecimientos de carácter histórico, que se han permitido distintas configuraciones en los diferentes planos sociales, económicos, religiosos, políticos y entre otros. En este contexto, la realidad en el plano educativo no es ajena a la influencia de corrientes ideológicas del gobierno o dinámicos extranjeros. El punto de partida del siguiente recorrido se ubica en los siglos XVI y XVII. Hola compañeros, mi nombre es Tatiana Costa. Yo les vengo a hablar del siglo XVI, siglo XVII y siglo XVIII en el transcurrir de la educación en Colombia. Estos siglos resaltan como hecho relevante el surgimiento de las universidades, los cuales en sus inicios son originadas por parte de las comunidades religiosas que hacían presencia en el país, como los padres dominicos y los jesuitas, quienes llegaron al continente en el transcurso del periodo de la conquista española en el año 1519 y 1551. Como misión específica tenían extender el cristianismo por medio de la evangelización. Esto los llevó a superar todos los obstáculos con el fin de lograr la implementación de la fe cristiana. Los frailes dominicos en el campo de la educación gestaron las raíces universitarias en Bogotá, donde los estudios establecidos en sus conventos fueron reconocidos, y esto marcó un acontecimiento muy importante porque llevaron a cabo la intencionalidad de ejercer la función de la enseñanza alrededor de la educación superior. En otras palabras, el origen de las universidades se da gracias a la fuerte presencia ideológica y religiosa que tenían las grandes comunidades católicas en el país. Con la creación de las universidades empezaría una carrera en el tiempo por la implementación de centros educativos a lo largo de la historia, pues las mismas se encargaron de crear espacios educativos que se dedicaban a la enseñanza de las letras y los números como conocimientos básicos. El siglo XVIII se caracterizó por la influencia de corrientes de pensamiento y de cultura propias de Europa. Un ejemplo de ello fue el movimiento cultural e intelectual conocido como la Ilustración, el cual tuvo sus orígenes en el viejo continente a mediados de este siglo. Este movimiento, como era de esperar, trajo consigo grandes transformaciones en el campo educativo, puesto que entre sus fundamentos planteaba que la educación debía estar orientada a la divulgación de la ciencia y de las letras, acabando así con el estilo escolástico y proponiendo, en cambio, conocimientos útiles
de determinadas disciplinas experimentales como la historia natural, la física newtoniana y la astronomía. Con la llegada de la Ilustración y la globalización, los grandes esfuerzos por extender la educación primaria se hicieron realidad a través de una red de escuelas parroquiales gratuitas que enseñaban a leer y a escribir. Del mismo modo, se da auge a la educación secundaria que inicia como residencias en los colegios y luego fueron asumiendo funciones de enseñanza preuniversitaria hasta lograr conformar las universidades, originadas por los sacerdotes dominicos y jesuitas. Como un complemento a lo anterior, se puede decir que la Ilustración promulgó la razón y los derechos humanos universales, abrió el camino para que la educación se definiera como el cultivo de la mente, y la Revolución Francesa, con su propuesta de liberalismo, sembró el ideal de la educación como un servicio público. Desde esta época se empieza a reconocer y a rastrear el fenómeno de la globalización y su impacto en distintas sociedades, trascendiendo las fronteras geográficas, conllevando a que las ideas y métodos sean validados y aplicados en distintos contextos, promoviendo de esta manera transformaciones, evoluciones o cambios a las distintas estructuras de la sociedad, ya sea políticas, económicas, morales, religiosas, pedagógicas, entre otras. Agradecemos mucho la intervención de nuestra compañera y ponente Tatiana Costa, quien nos ha brindado el mayor conocimiento de cómo marcaron los siglos la educación en Colombia. Ahora le damos espacio a nuestra compañera Angie Contreras. Muchas gracias, compañera. En estos dos siglos, XX y XXI, se ve evidenciado el crecimiento de los centros de educación, debido a que el político colombiano Francisco de Paula Santander le da impulso a la educación con el decreto del 8 de noviembre de 1825, el cual oficializó la enseñanza de las obras de Jeremy Bentham en el país Weinberg 1981. También encontramos el siglo XXI. En este siglo se hace referencia a la globalización que siempre ha estado latente en la educación colombiana. En este último siglo los autores manifiestan que se le dio más fuerza a la influencia de las políticas educativas y las exigencias sociales. Muchas gracias, compañeras. De manera general, estos autores manifiestan la historia de la educación, el vuelco tan importante que ha tenido a través de los siglos, debido a que cada siglo ha marcado de manera significativa el avance de la educación y de las políticas que influyen en estas. Por otra parte, es importante concluir que el contexto, las creencias, las religiones cumplen un papel fundamental en el progreso de la educación, puesto que el pensamiento crítico se crea a través del contexto y permite que los avances positivos de la educación sean evidenciados. Para finalizar nuestro conversatorio, en el cual hemos tenido bastante provecho y hemos conocido las marcas de los siglos que han dejado los siglos a través de la historia, ya que brinda un mensaje claro sobre el vuelco que apuesta a la educación en Colombia, que le brinda y que se ha evidenciado a través de los años y se ha logrado construir una historia llena de aprendizajes, saberes y conocimientos para construir una mejor sociedad. Para cerrar, agradecemos a toda la audiencia por escuchar e indagar sobre este interesante tema que día a día trae consigo un inmenso mundo lleno de aprendizaje. Estos autores mencionados anteriormente han hecho de la historia de la educación un recorrido interminable que vale la pena navegar a través de la lectura y de la investigación.